resultados cuando ustedes tienen una variable quali con quanti y por lo tanto tienen un resultado de diferencia de medias. Pues ahí vamos a hacer unos ejercicios importantes en ese sentido. Entonces veamos, hemos visto hasta ahora cómo se hace el análisis bivarial de una variable cualitativa con una variable cualitativa. Quali con quali, y hemos visto que se usa riesgos relativos, ratio, fracción etiológica, RRR, o reducción del riesgo relativo y el NNT. Esas son las más importantes. Y eso ya en clase con los de séptimo hemos hecho en las clases. Habíamos visto ya cómo analizar y usar la calculadora de Caspe para a partir de las tablas que me dan en los artículos de ECA, obtener todos estos indicadores de análisis de tamaño de efecto, ¿no? Y analizarlas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo segundo. Esto ya hemos visto que si tengo dos variables cualitativas, voy a usar coeficientes de asociación, entre el que está el riesgo relativo, la razón de momios, la reducción del riesgo relativo, el riesgo atribuible, la reducción absoluta de riesgo, que es el mismo riesgo atribuible, pero aplicado a resultados de daño, de muerte, que sea. Es lo mismo que tengo yo el riesgo relativo y lo que le llaman los gringos el hazard ratio, que es la razón de daño. Tengo el riesgo relativo y el hazard ratio. Aquí tengo, en cambio, el riesgo atribuible o la reducción absoluta de riesgo, cuando se evalúan, es el mismo riesgo atribuible, pero de efecto geológica o porcentaje de riesgo atribuible también se llama, el número necesario a tratar. No le está en las videoclases la fracción etiológica. No es sino se llama también la tasa de incremento, que es un poquito diferente al RRR. El RR es más fácil, pero la fracción etiológica es mucho mejor para analizar. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si tengo una variable cualitativa binaria o de dos o más o dos categorías, tratamiento A versus tratamiento B versus una cuantitativa. Ahí lo que vamos a hacer es algo simple que se llama comparación de medias, diferencia de medias. ¿Sí? Y hay tres cosas que tienen que saber bien: la diferencia de medias, la diferencia de medianas, el cambio de medias. Hay una medida también que se llama la diferencia de medias estandarizada o ajustada, que ya vamos a ver. Y no vamos a ver lo cuanti con cuanti ahora, sino en otra clase, porque ese es otro cuento, y hay muy pocos artículos en donde hay modelos de regresión. Entonces ya cuando les planteé leer un artículo con una R o una beta, entonces ahí vamos a hablar de eso. Bueno, entonces recuerden que hay dos tipos de distribuciones: las simétricas o normales, cuando la media y la mediana y la moda se encuentran en el mismo lugar, y las asimétricas moda están en diferentes lugares. Y pueden ser simétricas con sesgo a la derecha, por ejemplo, esta primera se llama asimetría positiva o sesgo a la derecha. El sesgo es la cola, es decir, esta parte más larga. Se llama asimetría sesgo a la derecha. Esta es asimetría negativa con sesgo a la izquierda. ¿Qué significa asimetría positiva? La mayor cantidad de datos están hacia valores menores de lo que esté evaluando. En cambio, la simetría negativa es que están hacia valores superiores. Entonces, asimetría a la izquierda, ¿sí? O negativa, ¿sí? Asimetría a la derecha o positiva. Cualquiera de las dos es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque yo no puedo usar promedio en las distribuciones asimétricas. No puedo usar promedio.
Solo se usa promedio en distribuciones simétricas, no en asimétricas. Cuando tengo una o más distribuciones asimétricas, uso mediana. Entonces aquí ustedes pueden ver, esta es una distribución normal o simétrica. Ahí puedo usar la media. Bueno, aquí en la mitad está la media, la mediana. Bueno, cuando hay más de dos modos, dos valores que se repiten con mucha frecuencia, se llaman bimodales. ¿Sí? Y ahí se analiza así. Pero estos son bastante difíciles de analizar, comparar dos medias, ¿no? Porque lo que vamos a ver es comparación de medias o diferencia de medias o medianas. La diferencia de medias o medianas es muy simple. Eh, es restar una media de otra media o una mediana de otra mediana. Entonces, cuando se analiza la relación entre una variable cualitativa con una cuantitativa, se debe realizar lo que se llama análisis de desenlaces continuos o diferencias de variables cuantitativas continuas. Bueno, esto es variables continuas que ustedes saben, pero también podría usarse diferencia de medias, y más que de medias, de medianas, porque cuando se usa scores como escalas ordinales, como calidad de vida, escala del dolor, escala de depresión, nunca le va a dar una distribución normal, le va a dar distribución asimétrica, y cuando es asimétrica, uso medianas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas que vamos a ver en esta clase? La diferencia de medias, post-intervención, el cambio de medias, que ya van a ver de qué se trata, es un tipo de diferencia de medias especial, la diferencia de medianas y la diferencia de medias estandarizadas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces comencemos hablando de la diferencia de medias y la de medianas. Si yo tengo dos variables simétricas, dos distribuciones simétricas, es decir, estoy comparando tratamiento A versus tratamiento B, y los dos tienen distribuciones simétricas de carga viral, por ejemplo. Sí, déjenme que estos guambras recién están entrando, y ese es el problema, que tengo que interrumpir la clase. Ya creo que entraron, no sé si entraron. Sí, creo que ya entraron, ya les di entrado. Bueno, entonces, la diferencia de medias es cuando tengo las dos distribuciones simétricas y tengo promedio de la una y de la otra. Si tengo una distribución, me regreso acá, ¿no? Entonces, ¿cuándo se hace diferencia de medias? Si tengo los dos ejemplos, carga viral del tratamiento A y las dos son simétricas, hago diferencia de medias o promedios. Si una es simétrica, tratamiento A es simétrico y tratamiento B es asimétrico, tengo que usar medianas, no puedo usar medias. Si las dos son asimétricas, ejemplo esta versus esta, uso también diferencia de medianas. Ahora hay una forma de transformar las distribuciones asimétricas en simétricas, y es elevándoles al cuadrado o al cubo, o logaritmos, y eso se llaman las medias cuadráticas, ¿sí? O logarítmicas, cualquiera de esos. Bueno, entonces vamos a hablar la diferencia de medias, porque la forma como se analiza la diferencia de medianas es la misma. Pero recuerden, en diferencia de medias tengo distribuciones simétricas, y diferencia de medianas si tengo distribuciones asimétricas. Bueno, igual que con riesgo relativo, ratio, riesgo atribuible, tengo que hacer cuatro parámetros de análisis. La dirección del efecto, eficacia a favor de qué grupo, si del grupo experimental o expuestos, o del grupo control o de comparación. El tamaño, la fuerza o el poder del efecto, esto incluye los intervalos de confianza, que es el poder, ¿sí? Y la significación estadística, confiabilidad o precisión. Disculpen, el poder del efecto es lo mismo que tamaño, ahí me equivoqué.
y la significación, la significación estadística y la precisión. Esto ya hemos visto, pero voy a repetir ahora de diferencia de medias. Significación clínica o eficacia clínica, ¿qué es lo que al final me interesa? Dos conceptos son iguales. Lo que cambia es cómo analizo una diferencia de medias. Voy a usar igual una T invertida, en donde en la línea media esté a igual efecto, valores a la derecha serían mayor efecto y valores a la izquierda menor efecto. Bien, ahora veamos. ¿Se me escucha bien, por favor? Porque como está bastante débil el internet. Me Sí, preocupa no. que no me escuchen bien. Gracias, señorita Alice. Bueno, veamos. Así como hicimos con riesgo relativo y con riesgo atribuible, ahora vamos a ver la dirección del efecto en diferencia de medias. Entonces, yo tengo en un ejemplo 1 diferencia de promedios de peso en kilogramos en niños después de una intervención nutricional. Si hago diferencia de medias o promedios es porque tanto el grupo experimental como el control fueron distribuciones simétricas. Y no podría ser diferencia de medias, debería ser diferencia de mediana. Pero para el efecto, sea media o mediana, el análisis del mismo ejemplo. 29,26 menos 22,93 me da más 6,33. ¿Qué significa? Que los niños que estuvieron en el grupo experimental terminaron con más peso, ¿sí? Con mayor efecto, que en este caso es peso mayor, ¿sí? En un ejemplo 2, si los dos grupos tienen 39, el mismo, terminan, porque esto se llama diferencia de medias post-intervención, es decir, al final del estudio se compara la media de un grupo con la media del otro, porque se supone que al inicio del estudio los dos grupos partieron con promedios iguales de peso. Si los dos grupos parten con promedios iguales de peso, voy a usar esta que se llama dirección de medias post-intervención. Y resto las dos me da 0, por lo tanto, al igual que el riesgo atribuible, 0 es igual a efecto. Si el grupo experimental termina con menos peso que el grupo control, ¿sí? Y lo que quiero es evaluar que aumenten de, ¿qué significará aquí? Menos 23 efecto, o menor peso los del grupo experimental terminaron con un promedio menor de peso del grupo control, con una diferencia de 6,23. Entonces, la dirección del efecto siempre la analizo así. Valores positivos es mayor efecto, 0 igual efecto, valores negativos menor efecto. Y aquí podemos hacer un análisis muy fácil. Ejemplo, este sería más 12, mayor efecto, este sería más 40, mayor efecto, esto menos 12, menor efecto, menos 40, menor efecto. Y aquí es bastante fácil comparar en espejo, ¿no? Porque más 12 corresponde a menos 12. Recuerden que con riesgo relativo, 2 es igual a 0,5, 3 es igual a 0,23. Aquí no, aquí hay correspondencia en espejo, más 40, al otro lado tendrá menos 40. Y la lógica es igual. Mientras más alejado de 0 está, más fuerte. Este sería 40 es más fuerte para mayor efecto y menos 40 sería más fuerte que menos 12 para menor efecto. Esa es la dirección. Pero recuerden que aquí, para analizar a favor de cuál de los grupos o la eficacia, debemos ver qué tipo de resultado estamos evaluando. Si es un resultado de positivo, por ejemplo, como ganancia de peso, es una cosa. Si yo evalúo pérdida de peso, es otra. Entonces, demos un ejemplo aquí y de más 12. Si el objetivo es ganancia de peso, terminar con más 12 kilos significa que el grupo experimental aumentó más peso que el grupo control, más 12 kilogramos. Por lo tanto, en este ejemplo de eso, valores positivos
sería a favor del grupo experimental porque ganó más peso. Pero si el valor negativo de menos 12 y estoy evaluando ganancia de peso, ¿qué quiere decir? El grupo experimental perdió más, ganó menos peso que el grupo. El grupo control ganó más peso que el grupo experimental. En este caso, la eficacia o la efectividad es mayor, es a favor del grupo control. Es muy similar al riesgo atribuible, ¿no? Que habíamos visto, pero no sé si se acuerdan. En cambio, si estoy evaluando un resultado negativo como días de estadía y digo, los pacientes del grupo experimental terminaron con 12 días más de estadía que el grupo control. En caso de tener más días de estadía es haber estado más grave. Por lo tanto, aquí la eficacia es a favor del grupo control, porque decir más 12 del experimental es más 12 días de estada del grupo experimental. Por lo tanto, el grupo control tuvo menos días de estada, es el efecto que estoy evaluando. En este caso, si es con signo positivo y estoy evaluando un resultado negativo como días de estada hospitalaria, tener valores mayores con signo positivo es a favor del grupo control. Tener valores de menos 12, grupo negativo, es a favor del grupo experimental. ¿Por qué? Porque quiere decir que el grupo experimental mejoró más rápido. 12 días, se recuperó 12 días, 12 horas, lo que quieran evaluar, ¿no? Más rápido que el grupo control. Eso es. Entonces es lo mismo, ¿no? Tienen que analizar para ver la eficacia a favor. ¿Qué estoy haciendo? Un positivo, como aquí ganancia de peso. Entonces, en ese caso, los valores con signo positivo son a favor del grupo experimental de eficacia y los valores con signo negativo a favor del grupo control. Pero en cambio, en indicadores de daño, ¿sí? Negativos. Entonces, tener valores mayores con signo positivo es eficacia a favor del grupo control y tener valores con signo negativo es eficacia a favor del grupo experimental. Déjenme ver, no hay más estudiantes que quieran entrar a mi clase. Bueno, bien, entonces esta clase, ahí, estoy solo repitiendo. Bueno, ¿cómo evaluamos la fuerza o tamaño de efecto? Desgraciadamente, para diferencia de medias, no existe un parámetro como para riesgo atribuible, que también es una diferencia, pero ahí es diferencia de tasas o proporciones, en donde decía de 0 a 10 débil, de 10 a 40 moderado, etc. No, aquí es bastante complicado. Entonces, para poder evaluar el tamaño de efecto, se puede hacer visualmente como graficando. Por ejemplo, aquí, esta es una tabla de supervivencia, se llama, en donde comparan a lo largo del tiempo qué le pasó al tamsulosin en personas que reciben medicamentos para la hipertrofia prostática benigna, ¿sí? Entonces, y ustedes pueden ver aquí cómo los tamsulosin terminan con orinando 2 ml por segundo, porque este es flujo urinario máximo lo que están haciendo, y en cambio el grupo control termina al final del estudio orinando 0,5. Una diferencia, por lo tanto, de 1,5. La pregunta, ¿esa diferencia es pequeña? ¿Cómo catalogaré el tamaño o fuerza de la diferencia? Puede ser débil, moderada, fuerte o muy fuerte. Aquí es un poco complicado. Entonces, como no hay esas referencias como el riesgo atribuible, lo que hay que hacer es lo siguiente. Este es un error. ¿Sí? No puedo poner como máximo valor en la escala de las Y, no puedo poner lo máximo que orinan los hipertróficos.
objetivo es que orinen normal, que orinen como cualquier persona normal, es decir, el tamaño que el tamaño de la próstata disminuya para que no tenga que operar. Ese sería el resultado que estoy queriendo tener. Entonces, para poder el tamaño de efecto así visualmente, tengo que graficar poniendo el valor de lo normal, ¿sí?, en 15, que es el valor que una persona sin hipertrofia prostática orina. Y ahí sí puedo comparar y ver la diferencia, una diferencia es pequeña, de unos 5 ml por orinar por segundo. Pero miren, ser pequeña clínicamente puede ser importante. Si yo sumo esto, sí, a lo largo de toda una noche, 8 horas, significa no levantarse a orinar unas 3 veces en la noche. Y de otra manera, uno de los graves problemas que tienen los hiperprostáticos es levantarse muchas veces a orinar. Con esto mejoro, pero ya está claro que el tamsulosin no sirve para reducir el tamaño de la próstata. Mejora un poquito, pero no es suficiente. Por lo tanto, como medicamento para evitar, sí, medicamento para esperar la cirugía de próstata, que a la final no le va a reducir el tamaño de próstata lo suficiente para que usted pueda orinar normalmente. Entonces, así se evalúan las diferencias de medias, poniendo gráficos. Entonces, aquí pueden ver lo que es la diferencia. Aquí, viendo esto, dice, sí, es una diferencia moderada, porque mi comparación no es con 2.5 en escala, sino con lo normal. Ahí hubo un poquito de interferencia. Bueno, pongamos un ejemplo, varios ejemplos para menos 50 miligramos expectante. ¿Cómo catalogan ustedes el tamaño de efecto? Si es 100, que es lo normal. Ahora veamos esto. Diferencia de medias para VIH. Igual ¿cuáles tengo? Menos 1000 de carga viral para VIH. Usted puede decir que 1000 es un mundo, pues, pero no puedo comparar, puedo decir eso, porque en este caso los valores normales, los valores que tienen las personas con VIH, carga viral sin tratamiento es de 5 millones de copias. 1000 de carga viral o de copias no significa nada frente a 5 millones. Por lo tanto, tener menos 1000 de carga viral del grupo experimental versus el grupo control sería muy, muy débil. Entonces, ojo con esto, ¿no? No se puede para, para poder estimar el tamaño de efecto usar este tipo de gráficos donde está usando las diferencias, el máximo de pacientes con hipertrofia prostática que orinan poquito. Para hacer el análisis tiene que analizar con lo normal. Inclusive, por ejemplo, en diabetes, podría comparar con cuál es el valor de hiperglicemia, 200, 250, y así todo, frente a una referencia de 250, 50 miligramos es fuerte, de fuerte a muy fuerte. Ese es cómo se analiza el tamaño de efecto. Bien, para evitar estar haciendo ayuda de la de Cohen, la G de Hedges, zeta cuadrada, que son transformar a las diferencias de medias a logaritmo a través de fórmulas. Y una de las que yo he calculado, pero
pueden encontrar de la ETA 2, y yo he usado la ETA 2, y se analiza así: el tamaño de efecto es pequeño si va de 0,2 a 0,4. Menos de 0,2 es inútil, ¿no? Ya no hay ningún impacto. Mediano de 0,5 a 0,7, que sería eh, pequeño o débil, mediano o bueno, y grande más de 0,8. Así se analizan los tamaños de efecto. En el caso con ETA 2. Pero cuando usted lea un artículo científico, ahí mismo le va a decir cuáles son las referencias de comparación. ¿Cuál es la referencia? En este caso les puse el ejemplo ETA cuadrado, que es similar a la D de Cohen. Pues cuando lean un artículo científico y encuentran diferencia de medias, pero que a partir de esas calculan la D de Cohen, la G de Hedges y la ETA cuadrado, así se analiza. Veamos, un estudio que hicimos con un estudiante de la Católica, hicimos para ver cuánto pesaba para calidad de vida en pacientes tuberculosos las siguientes variables: el estado civil, el desempleo, la pobreza, las comorbilidades y la TB pulmonar. Y nos dio esta intercepción, no le paren bola. A ver, 0,13, regresemos. ¿Qué es 0,13? No pesa casi nada, es muy débil. El tamaño de efecto es bajo. 0,0083, desempleo también pesa muy poco, casi nada. Pobreza tampoco pesa, pero ojo, comorbilidades, 0,11 está de 0,2. Y el único que sí tiene un peso importante, porque las diferencias de promedios son grandes entre tuberculosos y no tuberculosos, es esta, 0,69. Y aquí sí me dice el tamaño de efecto es moderado, mediano. Bueno, así van a encontrar estas medidas especiales que hay fórmulas para calcular, y los programas estadísticos pueden sacar estos tamaños de efecto de medias, que es transformar las medias a estas medidas logarítmicas. Bueno, eso es lo que hay. Ahora veamos. Ya, eso es diferencia de medias, y ya hemos visto dos de los criterios: tamaño de dirección del efecto, eficacia a favor de, y tamaño, fuerza o poder de efecto. Recuerden que la G de Hedges, la D de Cohen y la ETA cuadrado son medidas de tamaño de efecto estandarizadas. Porque si no, no hay cómo, no es muy fácil definir el tamaño de efecto con diferencia de medias o medianas. Entonces se usan estas que se llaman diferencia de medias de tamaño de efecto estandarizadas. Ok, ahora veamos la tercera: análisis diferencial de diferencia de medias. Recuerden de nuevo, como cualquier medida, riesgo relativo, riesgo atribuible, RRR, NNT, hay dos formas de hacer análisis diferencial, o ver si los resultados obtenidos en la muestra se deben al azar o existen en el universo también. Es decir, si son confiables o no confiables. Y son las estimaciones de punto, pruebas de significación estadística, que conocen, son muchas, que todas les van a dar valores de fe. Ya vamos a ver qué pruebas de significación estadística se usan para diferencia de medias y diferencia de medianas. Y también las estimaciones de intervalo. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos, y es mucho mejor tener intervalos de confianza. Ya cada vez se vienen usando menos los valores de P. Bueno, ¿cuáles son las pruebas de significación estadística que se usan? Hay dos grupos y son distribuciones simétricas o paramétricas, que es lo mismo. Se puede usar la Z o T para diferencia de promedios. El semestre pasado en sexto, y los que están en sexto, enseñan a calcular a mano
la Z y la T. Yo no estoy muy de acuerdo porque hacen los cálculos y no entienden cómo se interpreta. Y lo más importante para un profesional de la salud es interpretar la Z y la T, pero la Z y la T le va a dar el valor de P. Y el valor de P se analiza igual para chi cuadrado, para T, para Fisher exact test, para cualquier prueba de significación estadística. Y hay también la ANOVA no paramétrica para diferencia de dos promedios. Porque cuando digo no paramétricos, estoy diciendo no simétricos. Es lo mismo que decir distribuciones simétricas. A las distribuciones simétricas les llamamos paramétricas. Y a las asimétricas les llamamos no paramétricas. Y hay los ANOVAs de más de dos grupos. Ya. Bueno, entonces esto ya hemos hablado, el error tipo 1, el error tipo 2, y vuelvo a repetir el análisis del valor de P, que es igual al valor de P del chi cuadrado. El punto de referencia, el punto de corte es del... ¿sí? Ya, entonces, mi más cercano está acá es la significación o confiabilidad es más baja o débil. Los 005, 049 es de baja significación estadística o confiabilidad, o de alta probabilidad de error tipo 1. ¿Sí? La media es 002, igual que con el chi cuadrado, es de precisión media o significación o confiabilidad moderada o probabilidad de error tipo 1 medio. Y cuando ya tengo menor de 001, en este caso, probabilidad de error muestral de 1 por 1000, ¿sí? Es alta precisión y es altamente significativo o altamente confiable, o probabilidad de error tipo 1 muy baja. Pues mientras más pequeño sea el valor de P, es más altamente significativo o con probabilidad de error muy bajo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque para tomar decisiones es mejor tomar decisiones con valores altamente significativos o con probabilidad de error. Cuando yo tengo esto, valores cercanos a 005, esto puede estar cometiendo un error tipo 1, decir que es significativo, confiable cuando no es. Ese es error tipo 1. Ahora, los valores no significativos, que son los menores de 005, también se analiza la precisión. La precisión es independiente de la significación, ¿sí? Entonces, pero se analiza algo similar. Un valor como el 0051, muy cerquita del 005, es no estadísticamente significativo o no confiable bajo, ¿sí? Alta probabilidad de error tipo 2. Siempre los que están muy cerquita, los rosados, son alta probabilidad de error. En el caso de los no significativos de baja confiabilidad es alta probabilidad de error tipo 2. Un valor igual a 2,02, que es igual a 20%, porque este es igual a 5.1% de error, es no significativo, no confiable, moderado. Media es probabilidad de error tipo 2, medio. Y finalmente, los valores más de 0,5 ya son altamente confiables. 0,8 sería altamente no confiable o muy baja probabilidad de error tipo 1. Ahora, ¿por qué son importantes estos? Son los de baja confiabilidad no significativo, no confiable. Y con los de media no significativo, no confiable, mi conclusión puede ser, no, probablemente estos resultados de diferencia de promedios se deban al azar, no existan en el universo. Eso significa. Pero cuando tengo valores ya de probabilidad
de error muestral, más de 50%, 0,8 es 80%, 100%. Digo, alta probabilidad de que esto se deba al azar. En otras palabras, apruebo la hipótesis nula que dice los dos grupos, el experimento control, probablemente tienen la misma diferencia de... Así como se interpreta, por lo tanto, esperemos que se estabilice. Entonces, repito, es igual que con el valor de P de la T o de la nova se analiza igual que el chi cuadrado. No hay diferencias. ¿Sí? E interesa esto. Pero un ratito que me están llamando. Rito. Sí, sí. Estoy en clase. No, no puedo. Chuta, ya voy el otro martes sí te ofrezco. Sí, sí, sí. Ahora estaba escuchando así de reojo. Ya, Parito. En unos 20 minutos. En 20 minutos. Ya. No, pues 9:20 más o menos. Sí. Sí. Ya, Amparito. Ya, chao. Los comunitarios que... Bueno, esto es igual que el chi cuadrado. La misma lógica. Ahora, los intervalos de confianza se analizan igual. Si el intervalo está cruzado por la línea de la igualdad, que en este caso es 0, ¿sí? Es no significativo. Este es no significativo, este es no significativo, este es no significativo. Este también es no significativo, porque el 0 es parte del intervalo, por lo tanto es no significativo. Para que sea significativo, los dos valores deben, el límite inferior y superior del intervalo, deben tener signo positivo, como en este caso, iría de 9 a 11, y este va de 3 a 27 aproximadamente. Ya, y este también es estadísticamente significativo, ¿sí? Pero ¿cómo analizamos el poder o la precisión? Mientras más estrecho es el intervalo, más altamente significativo es. Es moderadamente significativo. Este es débil, poco significativo, sí, pero no, perdón, poco no significativo. Sí, entonces, se analiza igual que lo que hemos analizado, no cambian el análisis. La amplitud del intervalo nos define la precisión. ¿Sí? Mientras más pequeño sea, más estrecho el intervalo, más fuerte. Sea para resultados significativos como estos, o sea para no significativos como estos. Entonces es lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, análisis de significación clínica. Se analiza el siguiente ejemplo en el que se comparan resultados de dos ensayos clínicos aleatorizados para el tratamiento antibiótico de neumonía. Ambos hacen significativamente la duración de los días de estada respecto al placebo, el antibiótico A con una P de 0,04 y el antibiótico B con una P grandota de 0,01. Ahora, los dos son estadísticamente significativos. ¿Cuál tuvo mayor eficacia? ¿El A o el B? Señorita Lisset, ¿cuál tuvo una eficacia mayor? El A tuvo una reducción de días de estadas de menos 5,3 y el B de menos 3,2. El B. El B tuvo una reducción de 3,2 no más.
¿Qué opina? ¿Verá que estamos viendo diferencia de medias? La reducción de días de estada del A fue menos 5 días y del B fue menos 3. ¿Cuál es más eficaz, el A o el B? ¿Verá que estamos viendo reducción de días de estada? Pero Doc, ahí no vemos el ¿Cómo? intervalo de confianza. Ahí no se ve el No, intervalo ahorita de confianza. solo quiero que analice el resto. ¿Cuál tiene mayor eficacia? ¿El A o el B? El A. No, sí, el A redujo más. Es más grande el efecto, está más alejado de cero. Ahora, veamos la significación clínica. ¿Cuál era la significación clínica? El valor más cercano a cero. ¿Cuál aquí es el más eficaz de acuerdo a la significación clínica? ¿Cuál, el A o el B? ¿Qué dice? El que está acercándose a cero, Doc, sería el B. No, no es el A mismo. El A tuvo una mínima reducción de días de estada de 4,7. En cambio, el B, el valor mínimo es de menos 2,8. ¿Cuál es más alto? Menos 4,7. Por lo tanto, el A es más eficaz y tiene una mayor significación clínica. No es fácil los análisis de diferencia de medias. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Ya. Bueno, ahora voy a hablar de esta medida que se llama cambio de medias. Cuando yo tengo que los valores de las medias de un grupo de intervención experimental y la del grupo control en la línea de base al inicio del estudio, antes de la intervención, tienen promedios iguales, lo que hago es, para calcular después, hago una diferencia de medias post-evaluación o post-intervención. Es muy fácil. 40 menos 39 es igual a 1. Se acabó. Si los dos serían iguales al inicio y partirían iguales. Pero en este caso no partan iguales. El uno tiene al inicio 35 kilogramos de peso y los otros son más gorditos, 38. Es lo mismo que cuando usted le dice, a ver, veamos, hagamos una carrera, te doy 20 metros de ventaja y vos sales 20 metros adelante y llegamos iguales. ¿Puede decir que los dos son igual de veloces? No, el que vino de más atrás y llegó igual, ese es más veloz. Lo mismo pasa aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la línea de base el valor, ¿sí?, de promedio no es igual entre el grupo de intervención y el grupo control, no puedo hacer diferencia de medias posición porque no me da un valor real. Entonces, ¿qué hago? Calculo lo que se llama cambio de medias, que consiste en restar la media de la postevaluación menos la preevaluación. Y eso me va a dar A más 5 para el grupo de intervención. Para el grupo control, menos 39, menos 38 me da menos 1. Ahora sí puedo decir cuál de los dos fue más eficaz. El que terminó en más 5 o el que terminó en más 1. Porque aquí la diferencia era solo de 1, ¿no? En cambio aquí 5 menos 1 es 4. Esto se llama cambio de medias entre pre y post evaluación y se usa cuando en la línea basal, en la preevaluación, el promedio o la mediana de un grupo es diferente a la del otro. Si son iguales, es decir, son no estadísticamente significativas, hago una evaluación solo post-evaluación. Resto la media del uno del otro, y eso se llama diferencia de medias post-evaluación. Pero en este caso no parten iguales, hay más gordos aquí. Por lo tanto, no es lo mismo, como no parten iguales, es como en el caso
dar ventaja 20 metros de distancia, este tuvo un aumento de peso mayor que este. Por lo tanto, la diferencia de cambio de medias fue de más 4 y ese dato es más real. Por lo tanto, cuando yo no tengo valores de medias iguales, ¿sí? Yo no puedo usar diferencia de medias post evaluación, debo hacer cambio de medias. Y el cambio de medias no es sino restar al valor de post evaluación y de la pre-evaluación en ambos grupos y después valores. O simplemente comparo 5-1. 5 kilogramos más versus 1 kilogramo más cuando aquí era solo 1. ¿Por qué? Porque no partieron iguales. Entonces, eso ustedes se van a encontrar en algunos estudios. Veamos en este estudio. Este es un estudio sobre indicadores inflamatorios en pancreatitis. Tengo aquí dos medicamentos, la melatonina versus el placebo. Ahora, miren ustedes esto. El TNF-alfa, que es un indicador inflamatorio, en la preevaluación de melatonina, el valor fue de 153. Y en la postevaluación bajó a 149. En cambio, el placebo comenzó con 103 y terminó con 107. Si usted compara el valor de la preevaluación del melatonina, no son iguales. Los del placebo había gente con más inflamación, porque mientras más alto es el TNF, más inflamación hay. Entonces, estos comenzaron más inflamados que estos. No puedo hacer diferencia post evaluación, es decir, no puedo restar 149 menos 107. No puedo, tengo que hacer cambio de medias. ¿Cómo hago el cambio de medias? 149 menos 114, ¿sí? De cambio de medias. 103 a 107, la diferencia de medias es apenas de 4. Aquí la diferencia de medias fue 13 y aquí de 4. ¿Cuál tuvo una mayor impacto? La melatonina que el placebo. Porque aquí no podía hacer diferencia. Tenía que hacer cambio de medias. ¿Está claro eso? Entonces aquí pongo los valores. La media de la melatonina en la preevaluación de este indicador fue 153.8. El placebo fue de 103.5 y está claro que no son iguales. No parten igual. Por lo tanto, si yo haría una diferencia de medias post evaluación simple, me daría 42.1. ¿Qué significa? Que la melatonina terminó con de mucho mayor inflamación. El plasfunde, ¿cómo es posible que haciendo la diferencia de medias post evaluación resulta que la melatonina es menos eficaz que el placebo? Y eso se debe solo a este hecho, al hecho de que parten desiguales. Si hago la diferencia, los cambios de medias, y pongo 149 menos 153, me da a menos 4,4. Menos 107 a menos 103 me da más 3,8. Diferencia de los dos, menos 8,2. Esa ya es una diferencia. Entonces, conclusión, la melatonina terminó con inflamación que esto se llama sí, bueno. Bien, eso es lo que quería presentar ahora, es un repaso de una clase en esto. Pero como vamos a analizar un estudio, un metaanálisis o revisión sistemática en donde hay el riesgo relativo, quería presentar esto. Entonces ya les voy a enviar el estudio, que es un estudio de asma, ¿sí? En donde comparan
un medicamento con otro medicamento. Y eso es lo que se hace. Entonces recuerden, ya en conclusión, cuando tengo una variable cuantitativa con una cualitativa con una cuantitativa, uso diferencia de medias si las dos distribuciones del grupo experimental y control son simétricas. Y son una simétrica y otra asimétrica, o las dos asimétricas, hago diferencia de medias. Y las dos, sí, el promedio en la preevaluación del grupo experimental y el grupo control son iguales, puedo calcular lo que se llama diferencia de evaluación. Pero si desiguales son diferentes, tengo que hacer el cambio de medias, es restar el promedio de la postevaluación menos del de la preevaluación y comparar esos dos valores de cambios de medias o restar el uno del otro como hemos hecho. Ya esta era la clase de ahora, una clase corta y por favor les voy a pedir que vean las videoclases sobre revisión sistemática y metaanálisis que está ahí en el aula virtual. Porque yo el jueves les voy a tomar una prueba de lectura a todos, a los que entren a clases y a los que no entren, sobre análisis de cómo se, o sea, de las videoclases que están en su aula virtual. ¿Ya alguna pregunta, muchachos? Doc, nos va a subir la presentación también.